¿Qué harías si, delante de toda tu familia, alguien levantara una copa, sonriera y te llamara el plan de jubilación de tu propio esposo? Eso fue exactamente lo que me pasó el día que mi madre cumplió 80 años. Todos rieron. Algunos bajaron la mirada, y yo esperé una sola cosa, que mi esposo dijera, basta. Pero en lugar de defenderme, me miró fijamente y pronunció una frase que destruyó mi matrimonio en menos de 10 segundos. Ella no es tu hija, no la corrijas. En ese instante comprendí algo que me tomó años aceptar. Yo no era parte de esa familia, era su cajero automático. Durante años pagué la universidad de mi hijastra, su automóvil, su seguro, su teléfono, sus compras, sus vacaciones, y cada vez que alguien necesitaba dinero, todos sabían exactamente a quién acudir, a mí, porque confundí el amor con sacrificarme por los demás. Pero lo que descubrí la mañana siguiente fue mucho peor que una simple humillación. Mientras revisaba casi 2 años de estados bancarios con una taza de café entre las manos, apareció una cifra tras otra que no tenía sentido. Miles de dólares enviados supuestamente para la universidad nunca llegaron a la universidad. Transferencias misteriosas, pagos ocultos, dinero desaparecido. Cuando terminé de sumar todo, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Más de $84,000 habían salido de mis cuentas, y nadie esperaba que yo lo descubriera. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue descubrir quién había estado usando mi dinero y por qué. Cuando seguí investigando, encontré algo que convirtió una traición familiar en una auténtica pesadilla. Alguien había intentado tomar el control de mis inversiones utilizando una firma falsificada. Y la persona en quien más confiaba estaba detrás de todo. Pensé que ya conocía toda la verdad. Me equivocaba, porque lo que estaba a punto de descubrir destruiría la reputación de mi esposo delante de todos. Y cambiaría mi vida para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que la venganza más poderosa no siempre consiste en destruir a quien te traicionó. A veces, simplemente consiste en dejar de financiar sus mentiras. En el cumpleaños número 80 de mi madre, mi hijastra se puso de pie, levantó su copa de vino, sonrió y me llamó el plan de jubilación de mi esposo. Esperaba que mi esposo me defendiera. En cambio, me miró a los ojos y me dijo, «Ella no es tu hija, no la corrijas». En ese único momento, algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Dejé de intentar ganarme un lugar en una familia que ya había decidido que yo no era más que una cuenta bancaria abierta. Mi nombre es Ivy, y después de perder a mi primer esposo, pasé 12 años reconstruyendo mi vida. Cuando me casé con Grant, creí que había encontrado el amor de nuevo. Le di la bienvenida a su hija Madison a mi vida, aunque ella nunca me aceptó de verdad. Le pagué la matrícula, el pago del Jeep, el seguro, la factura telefónica, la asignación mensual y muchos otros gastos porque creía que eso era lo que hacía la familia. Pensé que estaba ayudando a una mujer joven a construir su futuro. No tenía idea de que estaba financiando las mentiras de otra persona. La mañana después de esa desastrosa cena de cumpleaños, me senté solo en la mesa de la cocina con una taza de café y casi 2 años de extractos bancarios. Mientras seguía cada transacción, mi corazón se hundió. Miles de dólares etiquetados como gastos educativos nunca habían llegado a la Universidad de Madison. Casi $30,000 habían sido redirigidos al negocio en apuros de Grant. Para cuando terminé de sumar todo, más de $8,840,000 habían desaparecido de mis cuentas. Ese fue el momento en que detuve todos los pagos automáticos, eliminé a Madison de mi tarjeta de crédito, redirigí mis ingresos a una cuenta que solo yo controlaba y decidí que nunca volvería a ignorar los números. Grant irrumpió en la cocina exigiendo saber qué había hecho. Simplemente giré mi computadora portátil hacia él y le dije, «Me dijiste que ella no era mi hija. Tú eres su padre». Su confianza desapareció en el momento en que vio los extractos bancarios. En lugar de responder a mis preguntas, insistió en que todo era complicado. Lo único que era realmente complicado era hacer un seguimiento de todas las mentiras.
En cuestión de horas, Madison llamó porque su tarjeta de crédito había dejado de funcionar mientras compraba. Ella me acusó de controlarla con dinero, y pronto los familiares de Grant comenzaron a llamarme para avergonzarme por abandonar a un niño. Es curioso cómo se convirtió en una niña inocente solo cuando vencía otra factura. Durante años todos elogiaron mi generosidad, pero en el momento en que dejé de pagar me convertí en el villano. A medida que profundizaba, la verdad se volvió aún más oscura. Un abogado descubrió que alguien había intentado agregar a Grant como propietario de una de mis cuentas de inversión utilizando una firma falsificada. La solicitud falló, pero demostró que alguien cercano a mí había estado tratando de acceder a mis ahorros. Casi al mismo tiempo, supe que Grant había estado llamando silenciosamente a mis clientes y vecinos, diciéndoles que me estaba volviendo olvidadiza y emocionalmente inestable. Incluso dejó un mensaje de voz sugiriendo que uno de mis clientes más antiguos debería reemplazarme antes de que mi memoria se convirtiera en un problema. Afortunadamente, ese cliente había pasado años cuidando a su esposa con demencia e inmediatamente reconoció la manipulación de Grant. En lugar de creerle, guardó la grabación y se la entregó a mi abogado. Durante semanas me culpé a mí mismo. Una noche me senté sola en las escaleras del sótano llorando, preguntándome cómo pude haber sido tan tonta. Entonces mi hermana me recordó algo que necesitaba escuchar desesperadamente. Ella me dijo que no era estúpido. Simplemente había querido ser amada de nuevo después de perder a mi primer marido. Esa sola oración levantó un peso que había estado cargando desde que la verdad comenzó a revelarse. Entonces, sucedió algo que nunca esperé. Madison pidió conocerme. Ella admitió que su padre nos había mentido a los dos. Él la había convencido de que planeaba dejarle mi casa y mi negocio a él, e incluso le había pedido que firmara una declaración afirmando que sabía exactamente a dónde había ido el dinero faltante. En cambio, ella me trajo copias de sus correos electrónicos demostrando que él había estado planeando tomar el control de mi patrimonio todo el tiempo. Por primera vez, dejé de ver a una joven autorizada y comencé a ver a una hija que había pasado toda su vida creyendo lo que su padre le dijera. No mucho después, la ex esposa de Grant confirmó que había seguido exactamente el mismo patrón durante su matrimonio, usando el dinero de otras personas para resolver sus propios problemas financieros. De repente, todo cobró sentido. Nunca había sido su pareja. Yo había sido su solución. Cuando Grant se dio cuenta de que estaba solicitando la separación legal, de repente se convirtió en el esposo perfecto nuevamente. Aparecieron flores. Él cocinó la cena. Calentó toallas para mis manos doloridas. Por un breve momento casi le creí. Luego colocó papeles de refinanciamiento frente a mí, pidiéndome que usara mi casa como garantía para rescatar su negocio y pagar la matrícula atrasada de Madison. Cuando me negué, cometió el mayor error de su vida. Se comparó con mi difunto esposo y afirmó que Paul lo habría ayudado. Ese fue el momento en que tiré sus flores a la basura y me di cuenta de que finalmente había terminado. Una semana después, asistimos a un almuerzo de premios de liderazgo empresarial, donde se esperaba que presentara a Grant antes de que aceptara uno de los mayores honores de su carrera. En cambio, subí al escenario y le expliqué con calma que ya no podía permitir que mi reputación se usara para respaldar decisiones financieras que nunca aprobé. Revelé que había descubierto transferencias financieras engañosas, solicité la separación legal y solicité una contabilidad forense. Grant inmediatamente trató de despedirme diciéndoles a todos que estaba confundido y emocionalmente abrumado. Entonces, todo se vino abajo. Uno de mis clientes más antiguos se puso de pie y reprodujo el mensaje de voz donde Grant cuestionaba mi estado mental. La habitación quedó en silencio. Momentos después, Madison se puso de pie y admitió que su padre también le había mentido. Ella confirmó que nunca había aceptado dejarle mi casa, mi negocio o mi patrimonio. Nadie aplaudió, nadie gritó. La gente simplemente se dio cuenta de que había estado escuchando a un hombre cuya reputación entera se había construido sobre el engaño. Antes de que terminara el almuerzo, su premio al liderazgo se pospuso oficialmente mientras se revisaba su conducta. El divorcio duró casi un año. Un contador forense rastreó gran parte de mi dinero perdido en el negocio fallido de Grant. Recuperé parte de mis ahorros a través de un acuerdo.
aunque los honorarios legales consumieron más de lo que esperaba. Grant finalmente perdió su negocio, vendió su automóvil de lujo y desapareció de la vida exitosa con la que había trabajado tan duro para impresionar a todos. Madison regresó a la escuela usando préstamos estudiantiles, encontró un trabajo y pagó lentamente todos los gastos personales que había cargado a mi tarjeta de crédito. Con el tiempo, reconstruimos una relación cautelosa basada en la honestidad en lugar de los derechos. En cuanto a mí, reparé mi casa, reconstruí mis finanzas y finalmente aprendí la lección que cambió mi vida para siempre. La amabilidad es un regalo, no una obligación. El amor nunca debe requerir renunciar a su juicio, y la generosidad nunca debe convertirse en el plan de jubilación de otra persona. Mirando hacia atrás, la mayor victoria no fue ver a Grant perderlo todo. Fue darme cuenta de que finalmente dejé de sacrificar mi autoestima para mantener cómoda la vida de otra persona. A veces, la venganza más fuerte no es destruir a la persona que te usó. Simplemente se niega a financiar sus mentiras nunca más.